Estudiantes, continuamos con el curso de programación y base de datos. El día de hoy traemos la temática constantes y variables, así que adelante. Como ustedes pueden apreciar en esta plantilla tenemos lo que son las constantes y variables. Podemos encontrar entre valores constantes, constantes de tipo reales, constantes de notación científica. Incluso podemos encontrar carácter cuando expresamos directamente una letra o un número, pero considerado como un carácter o letra. También podemos encontrar cadenas de caracteres, en este caso como tenemos el caso aquí de Juan Miguel, y esto obviamente en un lenguaje de programación se utilizan los apóstrofes o en muchos de los casos dobles comillas. Algo importante también son las constantes de tipo lógicas que pueden representar un valor verdadero o falso. Y aquí tenemos un pequeño apartado de un pi, que es un número constante que está determinado por el 3.1415. Y en cuanto a lo que son las variables, o ya lo que nos lleva al punto clave que son los identificadores, estas variables se pueden no denominar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos variables correctas como sería un A510, un nombre con mayúscula, un nombre guión bajo, apellidos, el caso de esta variable hora, salario mes. Y como pueden notar, estas variables que están aquí se pueden considerar algunos aspectos importantes, como por ejemplo, hay muchos programas de lenguaje de programación que no permiten que utilicemos, por ejemplo, nombres repetidos, o son muy sensibles al hecho de manejar minúsculas y mayúsculas. Entonces eso tenemos que tomar en consideración al momento de declarar variables como identificadores en un lenguaje de programación. Aparte, es importante que observen aquí algunos errores, como por ejemplo utilizar signos, como en este caso el signo de interrogación 510. Esto nos generaría un error de sintaxis en la programación. O utilizar hora 2.800, eso también sería un error. O como les decía, también utilizar nombres y nombres, mayúsculas o minúsculas, porque eso puede ser sensible al momento del lenguaje de programación, detectar nombres repetidos. Teniendo claro lo que son en este caso los identificadores, que son variables o que permiten de alguna manera almacenar en esa variable, obviamente pues datos que se van a poder procesar dentro del lenguaje de programación. Teniendo claro este punto, pasamos a la siguiente parte, que serían las fases de resolución de problemas. En programación, o cuando vamos a diseñar un programa, tenemos que considerar cada una de estas fases para poder llevar a cabo un correcto desarrollo de la solución de un problema. En este caso, en la primera fase encontramos el análisis de problema, donde nosotros determinamos cuáles son los requisitos que vamos a necesitar para llevar a cabo la solución del problema. Luego, el diseño de algoritmo, que es cómo ordenar los pasos ordenados para llevar a cabo la solución de ese problema con los datos que hemos analizado previamente. Luego viene el apartado de la codificación. ¿Qué lenguaje de programación vamos a utilizar? Ya sea C++, ya sea un Visual Basic, ya sea Java, ya sea el lenguaje de programación que hayamos decidido empezar a utilizar, lo tenemos que considerar en la parte de codificación. Luego vienen tres apartados que trabajan de manera vinculada, que es la compilación, la verificación y la depuración. En el apartado de compilación, pues obviamente cuando ya tenemos nuestra codificación lista, hacemos la ejecución para luego verificar qué posibles errores puede tener el programa, los bugs o los errores, para luego corregirlos, y una vez que los corregimos, pues hacemos la fase de depuración para que esté funcionando de manera óptima, y pasamos luego al siguiente apartado, que es el mantenimiento. ¿Qué se hace en el apartado de mantenimiento? Es cuando actualizamos el software y pasa de una versión a otra versión. Hablemos versión 1.0, versión 1.1, versión 2, 2.0, 2.1. Esas son versiones del software. Y en la parte de documentación, obviamente documentar el programa. Esto se lo conoce más bien como la ayuda que viene dentro de los programas informáticos, que es como la especie de manual que necesita el usuario para saber cómo manejar este software. Entonces, teniendo claro esas fases de la solución de problemas, entonces pasamos al siguiente apartado. En el algoritmo,
¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos que sean precisos, definidos y finitos, como lo señala pues Joyanes Aguilar. Aquí hay un pequeño ejemplo de una problemática que es muy típica cuando nosotros queremos entender un poco cómo funcionan los algoritmos. Tenemos un caso aquí particular. El problema es, puedes llenar con uno de estos recipientes, estamos hablando de un recipiente de 5 litros y un recipiente de 3 litros, 4 litros de agua exactos. Pues la verdad es que se lo puede solucionar, y aquí hay un ejemplo típico del paso a paso cómo resolver este algoritmo. Si ustedes se dan cuenta, en el paso número 1 sería pues obviamente llenar la jarra de 5 litros al tope. Luego que llenamos la jarra de 5 litros, la idea es vaciar 3 litros en la jarra de 3 litros y nos quedan 2 en la de 5, de tal manera que por ahí vamos a dejar un apartado de 3 litros de agua, y luego vamos a poner 2 litros de agua en la jarra grande, y así faltará solamente 1 litro para culminar de llenar la jarra. Y luego de nuevo vamos a llenar la jarra de 5 litros, y al colocar obviamente el litro restante en la jarra de 3 litros nos van a quedar los 4 litros. Parece una cuestión un poco complicada expresarlo textualmente, pero vamos a verlo con imágenes. Y bien, aquí tenemos características de un algoritmo. Debe ser preciso, definido y finito. Entonces vamos a ver en esa precisión del paso a paso, y tanto así que debe de ser definido, es decir, que por donde lo queramos intentar resolver puede seguir dando el resultado que esperamos. Y debe de ser finito porque tiene que tener un resultado determinado de cada uno de esos pasos. Entonces veamos en el caso de aquí. Aquí está el mismo caso planteado de la jarra de 5 litros, y vemos que en el paso 1 tenemos el recipiente lleno, el de 5 litros, y el otro lo tenemos vacío. En el paso 2 vaciamos el de 5 litros al de 3 litros, llenamos el recipiente y nos quedan 2 litros. Luego vaciamos el de 3 litros y nos quedamos solo con el de 2 litros. En el paso 4 vaciamos el de 5 litros al de 3 litros y nos quedan 2 litros por ese lado. En el siguiente paso volvemos a llenar el recipiente de 5 litros, y en el de 3 litros que tenemos los 2 litros hacemos lo siguiente: vaciamos 1 litro al de 3 litros y nos quedan los 4 litros. Entonces, paso a paso, con 6 pasos, hemos resuelto un algoritmo de un planteamiento que nos decía que con 2 recipientes de 3 litros y 5 litros teníamos que calcular 4 litros de agua. Entonces, aquí está el paso a paso para que tengan una idea de cómo funcionan los algoritmos. Y bien, vamos a este apartado que es muy importante, los diagramas de flujo. Recuerdan que habíamos compartido con ustedes una regla flujográmica, ¿sí?, donde están todos estos sencillos símbolos que se utilizan para lo que es el inicio del desarrollo de lo que llamamos lógica de programación. Bien, el diseño de un algoritmo tiene esto que está aquí. Todo diseño tiene que tener entrada, proceso y salida, como todo programa informático. Y aquí es muy importante distribuir correctamente estos 3 pasos, porque nosotros los programadores tenemos algo que es muy importante. Los métodos más eficaces para el desarrollo de diseño se basan justamente en ese conocido refrán que dice: divide y vencerás. Si dividimos correctamente, créame que vamos a tener los mejores resultados. Por eso estructuramos entrada de datos, proceso de datos, y luego tenemos el resultado o la salida de esos datos. Bien, como les explicaba, para esto de empezar a desarrollar programación, nosotros tenemos que familiarizarnos con estas 2 herramientas, que son los diagramas de flujo y el pseudocódigo. ¿Qué es el diagrama de flujo? Es la representación gráfica o simbólica de un algoritmo. Y luego tenemos el pseudocódigo, que es una herramienta de programación que nos da las instrucciones en inglés o en español para nosotros poder llevar a cabo las especificaciones del algoritmo. En otras palabras, codificar, chicos. Bien, y aquí están los símbolos del diagrama de flujo. Tenemos en la lista inicio y fin, que se representa con este símbolo que ven en la parte superior. Luego tenemos entrada de datos, que puede ser una entrada estándar o una entrada por teclado.
Luego tenemos el símbolo de proceso, que es un rectángulo sin bordes redondeados. Luego tenemos el de condición, que es un rombo. Luego tenemos el de ciclo, que si notan tiene una vértice en los extremos. Luego tenemos el de subprogramas, que tiene como dos rectángulos en los extremos. Luego tenemos la salida de datos, que representa este primero que está aquí, salida de datos en pantallas y salida de datos por impresora. Y por último tenemos los conectores, que son las flechas o estos pequeños círculos. Entonces, una vez tenemos estos símbolos correctamente definidos, pasemos a lo que sería ya un ejercicio. Y bien, aquí traemos un planteamiento súper sencillo. Ustedes en su ficha de seguimiento tienen un ejercicio más estructurado, pero aquí les traigo uno súper sencillo para que ustedes lo puedan interpretar y utilicen su programa DFD, que ya lo tienen para descargar, que les he compartido para que ustedes lo descarguen y puedan hacer este ejercicio súper sencillo. Esto consiste en realizar una operación de dos números, ¿sí? Dos números enteros, ingresarlos por teclado y que puedan realizar el cálculo de suma, resta, multiplicación y división. Y este resultado va a salir por pantalla. Si vemos, está el inicio, luego se declara por medio de teclado, el símbolo de ingreso por teclado, la variable N1, la variable N2, luego en el proceso se hacen los cálculos, S que va a ser igual a N número 1 más el número 2, R que va a ser la operación de la resta, la multiplicación que utiliza los dos números con el signo de multiplicación, que en este caso es el asterisco. Entonces aquí básicamente, si notan, solamente ha cambiado el operador y se realiza en este caso la operación. Luego tenemos el apartado de la condición, porque si el número 2 llegase a ser un número que no sea mayor que 0, en este caso no ejecuta nada. Si ustedes se dan cuenta, si el número es mayor que 0, hay una condicionante que nos indica que va a ejecutarse la división. Si no existiese el número mayor que 0, en este caso no hará ninguna operación por la división y saldrá un resultado simplemente vacío o 0. Y luego al finalizar tenemos presentando en pantalla el resultado de la suma, la resta, multiplicación y división. Una vez que se realiza este proceso, llegamos al fin de del desarrollo del diagrama de flujo. Y esto lo podemos resolver en el programa que les compartí, que es el DFD. Pueden empezar a hacer su primer ejercicio y también pueden desarrollar el que tienen en la ficha pedagógica. Entonces, esperando que este contenido haya quedado claro para ustedes, me despido y ya saben, pueden encontrar este material desde el canal de YouTube Andrasan o también desde el fanpage Docente Digital, donde estoy compartiendo este material para que ustedes lo refuercen. En el caso de que no lo tengan disponible a la mano, lo pueden descargar y así lo tienen en su celular o computadora. Entonces nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, se cuidan.